Bienvenidos a Palabras en Fuga. Se pueden comunicar con nosotros en Instagram y Twitter. Conducción, Javier Roel, y música de intro, Enrique Roel. Nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts. Hola, bienvenidos a Palabras en Fuga Podcast. Mi nombre es Javier Roel y hoy, antes de empezar con el tema de hoy, hace 3 meses que no subo episodio de podcast. Tuve con muchas cosas. Tengo también otro canal, tengo otro podcast y también un canal de YouTube que se llama Frikis en el Aire, y también tuve algunas demoras en esos canales, que si bien ahí tuve un poco más de continuidad, prometo subir un poco más acá en Palabras en Fuga Podcast. Aquellos que me siguen en este podcast, pido disculpas por esta demora de 3 meses. Tuve muchas cosas. Así que y yo ahora sería para esta nueva temporada, entre comillas, temporada 2, en vez de estar hablando muchas cosas sobre relaciones, psicología y todo eso que hablaba, que voy a seguir hablando, por supuesto, pero voy a cambiar un par de temas y quiero empezar a ser un poco más diverso en los temas, que tienen que ver sobre la reflexión, no solamente en psicología, sino también sobre nuestro planeta, etc. Hoy quiero hablar con ustedes algo que tiene que ver con nuestro planeta, que es el cambio climático, algo que nos está preocupando mucho. Hay 2 notas muy interesantes, obviamente, uno en muyinteresante.es y el otro en investigacionyciencia.es. 2 excelentes portales donde hablan en diversas cosas en ciencia, tecnología, curiosidades, etc. Recomiendo que vayan y lean estos portales, ambos portales. Hoy quiero hablar con estas 2 notas y ver una pregunta que se hace acá, muyinteresante.es, que dice que existen tormentas, inundaciones y olas de calor. ¿Tiene la culpa el cambio climático? ¿Es el culpable de todas estas cosas que se dieron, por ejemplo, mucho en este verano, sobre todo en Europa, que superaron las temperaturas de 40 grados y llegaron hasta 50 grados en muchas zonas de Europa, sobre todo España, que también lo sufrió mucho? O también en enero, esta gran nevada de Filomena que ocurrió en Madrid, por ejemplo. Bueno, hay un montón de hechos que ocurrieron que tienen que ver sobre este cambio climático. Y acá, bueno, un físico del aire y divulgador, José Miguel Viñas, explica un poco más o menos de todas estas cosas a muyinteresante.es, que obviamente habló por teléfono con ellos. Y acá explica un poco de un montón de factores, de los cambios climáticos que hubo, las olas de calores que hubo y esos climas y ese verano asfixiante que hubo en Europa, que dicen que en el mes de julio de este año de 2021 fue el mes más caluroso de los últimos 142 años de registros. Impresionante. Sobre las mismas fechas, precisamente, se presentaba la primera parte del último informe de panel de expertos de cambio climático, IPCC, alertando de los fenómenos climáticos extremos se harán cada vez más frecuentes. Es decir, que vamos a esperar que estos calores asfixiantes o estas temperaturas de inviernos exageradas va a ser mucho más frecuente de lo que era hace, por ejemplo, 20, 30 años atrás. Entonces, hay que acostumbrarse a estos cambios. Y acá se pregunta, ¿estamos exagerando si relacionamos todos estos fenómenos con el cambio climático?
¿Cómo distinguir, obviamente, una simple tormenta de verano de uno de los estragos provocados por la intervención humana en el aumento de la temperatura global? Una de estas noches de desvelo provocado por la tormenta, nuestro meteorólogo de cabecera, el físico y divulgador, que ya lo nombré antes, José Miguel Viñas, escribió algo y dijo lo siguiente. Esto lo escribió en Twitter y dijo: no estamos viviendo un episodio de tormentas de final de verano más, dice acá. Estamos asistiendo de nuevo a algo histórico, lo mismo que la ola de calor de agosto, lo mismo que Filomena en enero, que ocurrió, ¿se acuerdan? La gran nevada en la península de España. Todo el mismo año y en las mismas coordenadas geográficas. Entonces, esto es lo que está diciendo. Y acá dice que Viñas, que está explicando otra vez por teléfono, muy interesante, y dice lo siguiente: cualquiera de estos fenómenos se puede explicar por el comportamiento normal del clima, nevadas, olas de calor, empieza explicando. Es verdad que ha habido otras olas de calor y otras nevadas, otras tormentas de final de verano. Podría ser episodios normales, dice acá. Pero la magnitud de estos fenómenos, dice acá, en el contexto de cambio climático y que ocurran en varios lugares del planeta, son demasiadas coincidencias. Esto es lo que explica Viñas. Y dice, y acá dice, lo que consideramos normal está cambiando. La tesis de Viñas reside en la intensidad y la frecuencia de fenómenos que, aunque siempre ha ocurrido, no dejaban de ser eventos extraordinarios. Hoy en la actualidad, muchos de estos eventos entran dentro de la cotidianidad, es decir, lo normal. Lo normal hoy en día son 40 grados de temperatura en verano. Lo que antes era anecdótico. Mirá, ¿se acuerdan ese año que hizo? Bueno, hoy es normal, se considera que es normal. Está dándose un cambio en lo que consideramos normal. Y Viñas recuerda comentarios de algunos usuarios en las redes sociales apuntando la sucesión de eventos parecidos en el pasado. Por ejemplo, es cierto que en 1962 hubo unas inundaciones catastróficas en Cataluña, dice acá, y los 2 meses hubo una nevada histórica. En el 2021 no es el único año que estos eventos están ocurriendo, estos eventos catastróficos. Lo llamativo, dice acá, es que ahora prácticamente todos los años se dan episodios extraordinarios, replica. ¿Cómo puede contribuir el cambio climático a que se potencien estas tormentas o estos fenómenos? Uno de los fenómenos más preocupantes por sus consecuencias catastróficas son las inundaciones, riadas y provocadas por las lluvias torrenciales. Basta comprender dónde y cómo se forman las tormentas para interpretar que una atmósfera más cargada de calor de lo habitual podría generar tormentas más intensas. Parece bastante claro que la atmósfera contiene aún mayor cantidad de energía en forma de calor que se concentra sobre los océanos, donde se forman las tormentas. Este exceso de energía al final la potencia. ¿Por qué? Porque hay mucho calor en la atmósfera, se evapora mucho, se forman y eso se concentra en mucha cantidad de nubes y obviamente produce estas lluvias torrenciales donde provoca estas inundaciones, explica Viñas. Ahora, debemos seguir estudiando el clima para comprender cómo esa mayor carga de energía está dando lugar a una situación atmosférica anómala y cómo ese exceso de energía, aparte de liberarse, está contribuyendo a modificar la propia dinámica de la atmósfera. Nos explica este divulgador Viñas, según acá la nota de muyinteresante.es. Hace más falta estudios para vincular la rotundidad de estos eventos al cambio climático. Por el momento podemos sacar conclusiones parciales basándonos en algunos estudios, dice acá. El experto en clima pone como por ejemplo que durante la ola de calor de Canadá fue publicado un estudio concienzudo que la vinculó con el cambio climático, demostrado que era imposible que este fenómeno se diera fruto de la variación natural del clima. O sea, hay intervención del hombre. No obstante, Viñas es amigo de la prudencia. Es decir, tranquilos, no afirmemos cosas que todavía está en estudio.
La rotundidad a la hora de afirmar que estos fenómenos se producen por el cambio climático no puede hacerse a la ligera. Por eso se tiene que hacer estudios para confirmarse si es debido a este cambio climático. El conocimiento que tenemos es muy amplio, pero aún es insuficiente, dice Viñas. Así que esto es lo que explica acá, muy interesante, este físico del aire, divulgador, José Miguel Viñas, sobre el cambio climático. Si estas olas de calor, estas inundaciones, estas tormentas es producido por el cambio climático. En síntesis y el resumen de lo que dice acá, muy interesante punto es, y lo que dijo este divulgador, hay que ser cautos. Está en estudio, estamos trabajando con diferentes estudios, pero todavía no está comprobado 100% que se debe a un cambio climático. Entonces, es lo que dijo este experto en lo que es del clima, que habló con el portal muyinteresante.es. Y otro informe acá que quería compartir con ustedes, que es el informe del IPCC. La Tierra no ha estado más caliente en los últimos 125.000 años. Y esto es otra nota, esto salió en investigación y ciencia.es. Y acá dice que según el sexto informe del organismo, es inequívoco que los gases del efecto invernadero están causando fenómenos meteorológicos extremos. Con todo, y aún hay margen para impedir las peores consecuencias. Bastante potente este informe. La persistente dependencia que tiene la sociedad moderna de los combustibles fósiles está calentando el mundo a un paso nunca visto en los últimos 2000 años y sus efectos se están manifestando ya en la forma de sequías, inundaciones, incendios forestales sin precedentes devastadores que afectan a la población del mundo entero. Lo afirma la importante informe de las Naciones Unidas sobre el estado de la ciencia climática. La evolución del grupo intergubernamental de expertos para el cambio climático IPCC sostiene que las cosas empeorarán, dice acá, si prosiguen las emisiones de estos gases de efecto invernadero, y deja claro que el futuro del planeta depende en gran medida de las decisiones que la humanidad quiera tomar hoy. Las pruebas están por todas partes, dice. Si no actuamos, la situación se va a poner realmente mal, dice Xuebin Zhang, climatólogo del medio ambiente de Canadá en Toronto, Ontario, y autor y principal coordinador de este informe que se ha publicado el 9 de agosto. El informe dice, compilando más de 200 científicos a lo largo de varios años y aprobado por 195 gobiernos en una reunión virtual celebrada la semana pasada, es la primera contribución por uno de los grupos de trabajo de las 3 que compondrán una nueva evolución del estado del cambio climático y de los intentos por mitigarlos y de adaptarse a él. El documento parte de la sexta evolución que lleva a cabo la IPCC desde 1990 y lleva al menos 3 meses antes de lo que se celebre el Glasgow, la próxima gran cumbre mundial sobre el clima. Los gobiernos tendrán allí la oportunidad de adoptar compromisos encaminados a cambiar de rumbo y reducir sus emisiones. Espero que esto se dé porque es importante cuidar nuestro planeta. Si la disminución de las emisiones globales sigue en una trayectoria que la lleve a anularse en términos netos en el 2050, objetivo que ha comprometido muchos países, estamos hablando de la ODS, que es un objetivo de todo lo que es las Naciones Unidas, de esto del sustentabilidad, energía renovable, etcétera, etcétera, que es muy interesante. A lo largo, por eso, se han comprometido estos objetivos al 2050. El mundo podría lograr la meta establecida en los acuerdos de París del 2015 de limitar el calentamiento global a lo largo del siglo XXI a 1,5 grados sobre los niveles preindustriales, dice Valerie Manson Delmont, climatóloga del Laboratorio del Clima y Ciencias Medioambientales, el Gilles-sur-Ypet, Francia, y copresidenta del Grupo de Trabajo de Ciencias
física que elaboró el informe que estamos hablando, el actual. El clima que experimentamos en el futuro dependerá, obviamente, de las decisiones que tomemos hoy, dice. Calentándose. La temperatura superficial global de la Tierra ha aumentado alrededor de 1,1 grados en comparación con la misma media del periodo de 1850 a 1900, nivel que no se había dado desde hace 125.000 años, desde antes, pues, el periodo glacial más reciente. Este es solo uno de esos hechos puros y duros que aparecen en el resumen pensado para los responsables de la política que se vayan a seguir y que se han publicado junto con el informe del IPCC. La evolución general subraya los intentos de precisar hasta dónde subirán las temperaturas si se siguen las emisiones que está produciendo el hombre, estas emisiones fósiles a la atmósfera. Proporciona a los climatólogos proyecciones para el siglo XXI con el nivel de confianza más alto hasta ahora. Una medida clave de la que se valen los investigadores hoy en día en sus proyecciones es la sensibilidad climática, forma de medir cuánto calentamiento a lo largo plazo es de esperar que sufra el planeta Tierra si se doblan las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico con respecto a los niveles preindustriales. Aunque la mejor estimación del IPCC sigue siendo 3 grados, el informe reduce la incertidumbre de la cifra, estrecha margen probable de 2,54 grados, basándose en los indicios como los aportados por los registros climáticos modernos y antiguos. Bastante elevado, que hay que compararlo con los 1,5 y 4,5, el margen más amplio que se daba en las últimas evolución climática del IPCC, la publicada en el 2013. Este margen más estrecho para la sensibilidad climática fortalece la confianza de los científicos en sus previsiones de qué pasaría en la Tierra según diferentes situaciones hipotéticas, en la que se caracteriza por unas emisiones moderadas y pocos cambios con respecto a las actuales pautas de desarrollo mundial. Por ejemplo, las temperaturas globales subirían entre 2,1 y 3,5 grados, bastante más que el límite de 1,5 y 2 grados que se propuso como meta de Acuerdo de París sobre el clima en el 2015. Aún para una situación diferente, definida por los que los gobiernos recorten fuertemente las emisiones de gases de este efecto invernadero, la proyección del informe prevé que las temperaturas globales sobrepasen en los próximos años el umbral de los 1,5 grados antes de volver a estar por debajo de él a finales del siglo. ¿Todavía es posible limitar el calentamiento global a los 1,5 grados? La respuesta es sí, dice Maisa Rojas, autora principal coordinadora de este informe y directora del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia del Santiago de Chile. Pero a no ser que haya unas reducciones inmediatas y rápidas y de gran escala de todos los gases de efecto invernadero, limitar el calentamiento global a 1,5 grados no estará a nuestro alcance. Impactos extremos. El informe presenta una abrumadora lista de consecuencias que se está teniendo en el cambio climático para la Tierra, evidentes ya de polo a polo. La superficie cubierta en el Ártico por el hielo marino a finales del verano ha sido en la última década el menor de lo que ha sido al menos 1000 años. El retroceso mundial que se está experimentando en los glaciales no tiene precedentes en los menos 2000 años. O sea, un retroceso bastante importante. Y en los océanos se están calentando a una velocidad no vista desde el final del último periodo glacial, hace 11.000 años. Más allá de estas mediciones que ponen frente a la realidad como es, el informe del IPCC resalta algunos de los avances científicos más importantes en el conocimiento de las consecuencias regionales del cambio climático. Así, por ejemplo, dónde será la mayor severidad de estas precipitaciones, las sequías y el calor extremo. Las sequías extremas, por ejemplo, han afectado a varias regiones del planeta, con un impacto particularmente extenso en la región mediterránea y el sudeste de Asia.
A medida que las temperaturas crezcan en el futuro, dice Zhang, los episodios de tiempo extremo irán siendo cada vez más duros. En la Tierra, un suceso de temperatura extrema que ocurría una vez cada 50 años en los siglos pasados, probablemente ocurrirán cada 4 años si la Tierra alcanza los 2 grados sobre la temperatura preindustriales, según este informe. El mundo se debe esperar también más sucesos compuestos, por ejemplo, olas de calor y sequías a largo plazo que sucedan a la vez. No nos van a golpear solo en una cosa, no van a golpear muchas a la vez, dice Sam. Cambios irreversibles. Y acá estamos hablando de otra parte también de que dice este informe. Según el informe, el impacto del calentamiento global en cuerpos como los glaciares, las capas de hielo en los océanos, que se ajustan lentamente al ascenso de las temperaturas, se seguirá sintiendo durante siglos, milenios incluso. Se prevé que el nivel del mar crezca entre 2 y 3 metros en los próximos 2000 años, incluso si se refrena la temperatura de modo que no supere los 1,5 grados de calentamiento y hasta 6 metros si el calentamiento es de 2 grados, alteraría las costas enteras donde ahora viven cientos de millones de personas. Es mucho. Voy a decir 2 o 3 metros, pero es mucho. Y como dice acá, hay un montón de costas que viven millones de personas que están en riesgos. Entonces, es un impacto grande. El informe advierte de que no se puede descartar algunas de las consecuencias del clima más graves, como el colapso de capas de hielo, la pérdida masiva de bosques o un cambio brusco en la circulación oceánica, sobre todo en los escenarios con altas emisiones y un calentamiento considerable hacia el final del siglo. Puede señalar que la mayor incertidumbre en todas las proyecciones del cambio climático es la actuación de los seres humanos. Obviamente estamos hablando de estas emisiones de gases, de energías fósiles y también obviamente la tala de árboles, que también es importante, sobre todo en el Amazonas, que es un pulmón del clima a nivel mundial. El IPCC lleva advirtiendo de los peligros del calentamiento global desde hace 30 años, pero los gobiernos no han emprendido todavía el tipo de actuaciones necesarios para que se produzca la transición a las fuentes de energía limpias y que se detengan las emisiones de gases de invernadero. Sin embargo, las cosas quizás estén a punto de cambiar, dice San, aunque solo sea porque la gente está empezando a ver las consecuencias del cambio climático a su alrededor. Obviamente, esto ya está a la vista de todos. Está habiendo cambios climáticos y la gente lo nota de verdad, dice Sam. Precisamente el informe aporta al público en general una validación científica de que si lo que está notando es realmente cierto. Que esto viene atado a lo que se produce en la nota anterior que dice si las inundaciones era por el cambio climático. Bueno, según este informe, sí. Según Viñas, el informe anterior dice que están en estudio. Bueno, el estudio debe ser este informe, pero se ve que es producido por el cambio climático. Pero el informe del IPCC afirma que también algo aún más importante. Muchos de los efectos más temibles del cambio climático se pueden evitar todavía si se actúa de forma muy enérgica. Cada grado de calentamiento importa, dice Rojas. Esa es una idea muy poderosa, dice Rojas, y el futuro está en nuestras manos. Siempre el futuro está en nuestras manos. Entonces, para resumir las dos notas, lo más importante que tenemos que hacer nosotros como individuos, porque obviamente hay un montón de decisiones que se tiene que hacer a nivel gobierno. El tema de las emisiones de los gases, sobre todo en las energías fósiles, obviamente es algo que tiene que cambiar a partir de los gobiernos y obviamente de las empresas, donde se tiene que ir más a la energía limpias y dejar de lado el uso de petróleo. Eso principalmente. Pero a partir de nosotros, ¿qué podemos aportar? Obviamente reciclar
la basura, orgánica y no orgánica, cuidar nuestro planeta, no tirar las cosas, papeles en la calle, en las plazas, cuidar nuestro planeta, por ejemplo, cuidar nuestros espacios verdes, que es muy importante. Obviamente en los autos, que si bien todavía la mayoría funcionan a nivel con energía fósil, que estén bien verificados, que no tengan emisiones de gases dañinos, o sea, cuidar que el auto tenga la mayor cantidad de filtros. Eso es muy importante para cuidar nuestro planeta. Esto sí lo podemos hacer nosotros, obviamente haciendo este chequeo de que el auto no emita estos gases a la atmósfera, donde produce este efecto invernadero, y lo cual aumenta las temperaturas, que acá informa este informe muy interesante de la IPCC. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer como individuos. Obviamente después a nivel gobierno sí o sí tiene que haber un cambio a nivel de energía. O sea, implementar más los autos eléctricos, sobre todo, dejar más, tratar de sacar estos motores a energía fósil, que emiten muchos gases. Entonces es importante que los gobiernos actúen ahí. Obviamente la energía fósil todavía hay muchos intereses económicos, por eso todavía no se está dejando, pero tenemos que pensar en nuestro planeta y no tanto en los intereses económicos que muchas personas tienen con la energía fósil. Esta es mi opinión sobre cómo cuidar nuestro planeta. Está muy bueno también, porque lo voy a tratar en otros episodios, es qué dicen sobre estos objetivos de ODS, de las Naciones Unidas, sobre sobre todo habla del 2030, es los objetivos que tienen que cumplir los países al 2030. Y uno de los objetivos es energía sustentable, el cuidado de nuestro medio ambiente, etcétera, etcétera. Es muy interesante esos objetivos que se comprometieron, y esperemos que obviamente lo cumplan. Vamos a ver qué pasa. Bueno, me voy despidiendo. Espero que hayan disfrutado este episodio. Si fue largo, pido disculpas. Fue un episodio después de 3 meses, pero quería compartir esto del cambio climático con ustedes. Voy a recordar las redes sociales. Estamos en Twitter, en Palabras en Fuga Cast. Y estamos en Instagram, en Palabras en Fuga Podcast. Así que ahí nos pueden seguir, sobre todo en Instagram, más que Twitter. Twitter mucho no lo uso, pero en Instagram es Palabras en Fuga Podcast. Así que bueno, espero que hayan disfrutado este episodio sobre el cambio climático. Y bueno, tenemos que cuidar nuestro planeta. Y como dice acá al final de la nota, en la realidad las dos dicen lo mismo: el futuro está en nuestras manos. Chau y descansen.